¿Qué pasaría si en una compra-venta internacional el vehículo que lo transportaba sufre un accidente y con eso pierdes toda tu mercadería? Aquí, ¿quién sería el responsable? ¿El importador o el exportador? En el comercio internacional existe una serie de términos comúnmente aceptados para resolver los conflictos entre las partes que intervienen en una operación internacional y estos términos son los Incoterms. Hola a todos, en esta oportunidad tocaré el tema de los Incoterms. Hablaré un poco de historia de los Incoterms, también qué son los Incoterms, cuáles son sus objetivos y sus finalidades de los Incoterms, entre otras cosas. Ahora sin esperar más, comencemos. Bueno, lo primero que debemos saber antes de comenzar el tema, ¿qué implica la palabra Incoterm? Incoterm viene del término en inglés International Commerce Terms, que en español significaría término de comercio internacional. Ahora hablaremos sobre el origen de los Incoterms. El origen de los Incoterms se remota como causa de que Estados Unidos, para facilitar y acelerar sus relaciones comerciales con una gran cantidad de países, que elaboraron en 1919 la que denominaron Definiciones para el Comercio Exterior Norteamericano. Luego, en el año 1936 se publicaron los primeros Incoterms por la Cámara de Comercio Internacional, que se utilizaba para el uso general de importaciones y exportaciones, pero sin fuerza legal, por lo que una vez aceptadas por la parte para ser siglas, debían ser incluidas como parte del contrato de su compra-venta para ser cumplidas. Los Incoterms de 1953 se debatieron en el Congreso de Viena, donde se establecieron las reglas y obligaciones de los siguientes Incoterms: franco fábrica, franco vagón, fast, post, IF, flete o porte pagado hasta, franco sobre buque, franco sobre muelle, entregado en frontera y entregado libre de derecho. Después se hizo otra modificación en el año 1963. Una modificación más hubo en el año 1967, en donde se adicionó a los Incoterms ya existentes un anexo con el término FOB, aeropuerto, para definir y regular las prácticas crecientes en el envío de mercancías por vía aérea. En el año 1980 se produjo otra modificación en donde se fijaron 14 Incoterms. Dentro de estos 14 Incoterms se introdujo el término FCR, que más tarde se transformaría en FCA. Ahora en la actualidad se utilizan los Incoterms de 2010, el cual entró en vigencia en el año 2011, y los que vamos a tocar en este tema. Bueno, ahora veremos y sabremos qué son los Incoterms. Los Incoterms son un conjunto de reglas aplicables internacionalmente con el propósito de facilitar la interpretación de los términos comerciales comúnmente utilizados. Objetivos de los Incoterms son definir con sencillez y seguridad la responsabilidad del comprador y vendedor en una compra-venta internacional. Otra, eliminar la incertidumbre derivada de las distintas interpretaciones de los términos en diferentes países. Por último, eliminar la posibilidad de litigio entre las partes contratantes. ¿Cuáles son las finalidades de los Incoterms? Las finalidades de los Incoterms son no determinar la propiedad de una mercancía. Este punto debe ser previsto en otra cláusula en el contrato de venta, la legislación aplicable o la forma de pago. Los Incoterms determinan el punto exacto de la transferencia de riesgo del cuidado y de la responsabilidad de la entrega de la mercancía entre el vendedor y el comprador, la distribución de documentos y la distribución de los costos de operaciones. Por último, los Incoterms de 2010 aplicarse en contratos de compra-venta internacionales, así como los nacionales. Ahora veremos qué regulan y no regulan los Incoterms. Los Incoterms regulan la distribución de documentos, la condición de entrega de la mercancía, la distribución de costos de las operaciones, la distribución de... ¿Qué no regulan los Incoterms? Los Incoterms no regulan la legislación aplicable a los puntos no reflejados en los Incoterms. Otra, la forma de pago de las operaciones. Ahora, con la aplicación de los Incoterms se crea obligaciones por cada parte.
Las obligaciones del vendedor serían tener el suministro de mercancía de conformidad con el contrato, tener la licencia, las autorizaciones y las formalidades, tener el contrato de transporte y del seguro principal, transmitirle todos los riesgos al vendedor, avisarle al comprador de cualquier percance, entre otras obligaciones. Ahora, las obligaciones del comprador serían el pago del precio, tener las licencias, autorizaciones y formalidades, tener el contrato de transporte y seguro, transmitir los riesgos al vendedor y avisar al vendedor de cualquier percance. Los Incoterms de 2010 se dividen en 4 categorías, los cuales son el término E, en donde solo se comprenden el término SWORD, en el término F, donde comprenden el FAS, el FCA y el FOB. En el término C, que comprende CFR, CIF, CPT y SIC. En el término D, donde comprende el DAT con T, DAT con P, DDP. En el término E, el vendedor pone a la mercancía a disposición del comprador en los propios locales del vendedor. Esto es una entrega directa a la salida. En el término F, al vendedor se le encarga que entregue la mercancía a un medio de transporte elegido y pagado por el comprador. Esto es una entrega indirecta sin pago de transporte principal por el vendedor. Término C. El vendedor contrata el transporte pero sin asumir el riesgo de pérdida o daño de la mercancía o del costo adicional por los hechos acaecidos después de la carga y despacho. Esto es una entrega indirecta con pago del transporte principal por el vendedor. Término D. El vendedor soporta todos los gastos y riesgos necesarios para llevar la mercancía al país de destino. Ahora amigos, para seguir subiendo más vídeos, apóyame con un like y suscríbete a mi canal para más vídeos relacionados.